Buenos días con todos. Buenos días, doctora Laura. Buenos días a todos los participantes del ciclo de conferencias del Centro de Diagnóstico por Imágenes. Hoy vamos a continuar con la 10ª conferencia que el Centro de Diagnóstico por Imágenes del doctor Hugo Aguayo ha planificado, ha coordinado en este tiempo de cuarentena y aquí distanciamiento, y hablaremos entonces del manejo del software RealScan para senos maxilares. La doctora Laura Ramírez es una de las miembros del staff de radiólogos del Centro de Diagnóstico por Imágenes, ya tiene varios años trabajando en el centro, y hoy nos va a hablar sobre este tema que maneja muy bien. Buenos días, doctora Laura, ¿cómo está usted? Buenos días, doctora Mónica. Muy bien, gracias a Dios, todo bien. Y bueno, realmente aquí lo que se quiere es aprovechar ese tiempo que a todos nos tiene en casa debido a las circunstancias que estamos pasando y aprovecharlo de todos modos de la mejor forma, tratando de aprovechar el tiempo y qué mejor con una capacitación, ¿no? Estamos listos. Correcto, doctora. Le dejo entonces para que comparta su pantalla y demos inicio al chat. Recuerden que esta conferencia está siendo transmitida a través de Facebook Live del Centro de Diagnóstico por Imágenes, y de igual manera, ya puede compartir su pantalla, doctora. Todas las dudas y preguntas que tengan pueden escribirla a través del chat y la doctora Laura las responderá en breve. Y la sesión va a ser grabada también en el YouTube del Centro de Diagnóstico por Imágenes. Entonces, adelante, doctora, el micrófono es suyo. Correcto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la conferencia con el manejo del software RealScan, específicamente orientado al campo o al área de los senos maxilares. Voy a desconectar la cámara para tener una rapidez aquí con el programa. Cualquier duda o consulta pueden ir escribiendo en el chat, y también si hay algún problema en el audio o con la compartición de la pantalla, también me van informando, por favor. Un momentito. Muy bien. Entonces, en este caso, el software RealScan es un software correspondiente a los equipos Poinex. Este software es bastante versátil, al igual que el software Romexis, que ustedes, o de repente algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de conocer la semana pasada, que fue la charla. En este caso, el RealScan es un software que nos permite, con bastante versatilidad, orientar la navegación en el volumen tomográfico según las características que se quiere evaluar. En este caso en particular, o en esta clase, básicamente orientada a lo que se refiere a los senos maxilares. En el uso de la herramienta como tal, vamos a ver varias ventanas que nos orientan o que nos permiten la orientación y el volumen de estudio, y que básicamente las vamos a utilizar en función a las características que queremos evaluar. Estas ventanas, para dar un repaso rápidamente, que las hemos ido ya viendo en sesiones anteriores, tenemos la ventana de visualización, que básicamente nos permite, son herramientas que nos permiten evaluar inicialmente el volumen tomográfico. Esta evaluación inicial del volumen tomográfico nos va a permitir dar el primer paso en la interpretación de imágenes, que es básicamente el reconocimiento de las estructuras anatómicas. En el reconocimiento de las estructuras anatómicas vamos a poder ver también, no solamente el reconocimiento, sino el reconocimiento de estructuras anatómicas y el reconocimiento de variantes de esa anatomía o presencia de alguna patología. Entonces, con estas herramientas, con esta ventana de herramientas de visualización, vamos a partir con este primer paso de reconocer todas las estructuras anatómicas. Para esto debemos, una vez más, recordar que las estructuras anatómicas o la anatomía tomográfica debe ser repasada, reconocida en los 3 planos del espacio. Tenemos aquí en la ventana coronal, en la ventana sagital y en la ventana axial. Debemos hacer un repaso, digamos, minucioso de todos los reparos anatómicos que conforman, primero, la estructura que vamos a evaluar. En este caso, el día de hoy son los senos maxilares, en general senos paranasales, o en general todas las estructuras del complejo maxilofacial que formen parte de nuestro volumen tomográfico. Entonces, hago hincapié en eso,
debemos recordar todas las estructuras anatómicas de todo el complejo maxilofacial e identificarlas en los 3 planos del espacio, coronal, sagital y axial. Eso es importantísimo para empezar nuestro reconocimiento de estructuras anatómicas, variantes anatómicas o presencia de patología si es que hubiera. Entonces, estas herramientas nos permiten seleccionar el volumen, la cruz aquí. Esta doble flecha nos permite curvar el volumen, dar un zoom al volumen. Solamente tengo que seleccionar la herramienta. Para saber que está seleccionada, la herramienta se vuelve de color. Cuando la herramienta está inactiva, se torna de un color blanco y negro. Ahora estoy en la lupa, es para el zoom. Esta imagen que corresponde a un círculo como un solcito, nos permite hacer una alteración del brillo y contraste. Solamente hacemos clic y arrastramos el mouse en dirección superior e inferior para el brillo y derecha e izquierda para el contraste. Entonces, hacemos este uso de esa herramienta según la visualización de la estructura que queremos identificar. El uso de esta herramienta brillo y contraste varía según la persona, el ojo de la persona que esté evaluando. Para mí puede estar ideal un contraste, un brillo, y para otra persona puede cambiar esta gama de grises con las que se observa la imagen. Básicamente lo que se tiene que buscar como un padrón, con un concepto medio en el uso de esta herramienta, es que las imágenes que están bien que son radiopacas, de mayor densidad, se observen más radiopacas, o en este caso más hiperdensas, y las imágenes que tienen menor densidad, como en este caso, por ejemplo, vías aéreas o senos paranasales, se muestren con más radiolúcidas o, en este caso, más hipodensas. Entonces, que exista una marcada diferencia entre las estructuras hiperdensas e hipodensas, digamos que, y una gama de grises, perdón, entre ambas estructuras, es que sería el brillo y contraste medio, ideal, con el que cada evaluador tendría que identificar las estructuras. Luego tenemos esta otra herramienta, que parece una mariposita, que representa la inversión de colores o la inversión de las gamas de grises. Lo hiperdenso se torna hipodenso y lo hipodenso se torna hiperdenso. Es una herramienta de diagnóstico, son herramientas que básicamente todas estas se utilizan para el diagnóstico, y que en particular esta de la mariposita nos permite hacer el diagnóstico cuando estamos delante de la presencia de posibilidad de fracturas dentarias. Una herramienta bastante utilizada en el diagnóstico de las fracturas dentarias o fracturas radiculares, en este caso coronarias, ¿no? Se utiliza bastante esta herramienta. Y esta otra herramienta aquí que nos permite eliminar, voy a retornar a los colores normales, esta herramienta aquí que nos permite, la del ABC, nos permite limpiar cada ventana, es decir, dejarla un poco más limpia, sin tanto texto, que nos permita concentrarnos mejor en el volumen propiamente dicho o en cada corte dentro de cada ventana. ¿Okay? Entonces son herramientas que nos permiten a nosotros visualizar básicamente las estructuras inicialmente. ¿Cuál es el paso inicial? Reconocer todo lo anatómico, lo variante de la anatomía y lo patológico. Además también podemos hacer un recorte del volumen, es volumen objeto de interés. En este caso seleccionamos y podemos recortar el volumen disminuyendo solamente al área que queremos evaluar. Sin embargo, si nosotros tenemos, como en este modelo de volumen de ejemplo, todo el volumen de la cabeza completa del paciente, es nuestra responsabilidad evaluarlo por completo. Aunque nosotros disminuyamos el volumen de objeto de interés para la evaluación, digamos, del motivo, de repente en respuesta al motivo de consulta, o dar una mayor precisión a la estructura específica que nosotros queremos evaluar, se puede disminuir la región de interés de evaluación. Sin embargo, la evaluación completa del volumen debe ser realizada. ¿Okay? Entonces también podemos activar esta herramienta según lo que nosotros queremos manipular. Una vez que hemos hecho varias alteraciones o cambios según el uso de estas herramientas, y ven cómo mi volumen está ahora con un giro diferente, con una tonalidad de grises diferentes, etcétera, etcétera, nosotros podemos volver a la posición origen o inicial de adquisición del volumen, aquí dando un clic en la opción Reset, aquí en la ventana, perdón, está ubicada en la parte superior derecha de la pantalla de sus monitores. Aquí vamos a dar un clic a Reset, se abre esta ventana, estas opciones, y nuevamente Reset. ¿Qué es lo que pasa? Todo el volumen en las 3 ventanas retornan a la posición inicial de captura del volumen. Entonces, en este caso, vamos a retornar en la misma posición, no habiendo ninguna alteración, no se pierde volumen, no se daña el volumen, y si es que queremos hacer alguna anotación, por ejemplo,
voy a mostrar de aquí a poco. En este caso sí, la anotación, digamos que se altera en función al plano de corte que estemos, pero podemos volver a la posición y retomar en este caso o repetir la anotación o el marcado, etcétera, que se haya realizado. Muy bien. Seguimos entonces con el siguiente grupo de ventanas, son las ventanas que nos permiten hacer las medidas, en este caso medidas lineales, angulares, medidas con 1 centímetro, que es para hacer medidas continuas, medidas de área. Este software en esta herramienta, en esta versión, no permite realizar medidas de volumen. Entonces no tenemos esa opción, pero sí tenemos medidas de área según el tipo de evaluación que queremos realizar. Se puede realizar también la señalización con la flecha, se puede realizar el marcado de texto dentro de cada ventana. Selecciono, hago un clic, simplemente se hace un clic, se selecciona la herramienta, se hace un clic sobre el volumen, sobre la ventana, sea cualquiera, y se selecciona el texto y se cambia el formato. Por ejemplo, aquí, seno maxilar, donde me encuentro en el seno maxilar. Y ahí señalo o sobrepongo la imagen según lo que quiero. Como les digo, si yo movilizo el volumen, por ejemplo aquí, giro el volumen, ven cómo el texto cambia de posición en relación a la imagen de fondo. Entonces, si yo quiero mantener el texto o la flecha o alguna señalización que haya hecho en cada corte específico, tengo que hacer capturas estáticas de la imagen. No puedo pasar a otro corte o movilizar el volumen si es que quiero mantener la relación del texto o de la flecha o alguna señalización con la imagen de fondo. Si quiero hacer esa relación, tengo que hacer la captura estática. ¿Y cómo se hace la captura estática? Con la tecla Enter yo voy a hacer desaparecer estas líneas de referencia o de orientación. Vamos a ver de aquí a poco, voy a presionar la tecla Enter y las líneas aparecen y desaparecen. Entonces aquí voy a la opción Output y tengo esta camarita. Entonces la selecciono y simplemente voy a hacer un clic en la imagen o en la ventana que quiero fotografiar o que quiero capturar. Entonces hago un clic, arrastro la imagen o arrastro el mouse, perdón, y el segundo clic ya nos permite hacer la captura de la imagen. Entonces, ¿dónde verifico esta imagen? Voy a minimizar las ventanas superiores. Vean, hago clic en el título de la ventana y automáticamente va disminuyendo cada segmento o cada ventana de herramientas. Y en la parte inferior ya va apareciendo esta herramienta de tareas. Vamos aquí a la opción Utilities, Reporte, y es aquí donde vamos a tener justamente las fotos y el número de talón o el nombre del paciente, según cómo se haya registrado en la adquisición. Este código es el registro del paciente en la adquisición de imagen. Lo tenemos aquí, la fecha del día de hoy, y aquí tenemos la foto que hemos capturado. Entonces, esta foto la podemos salvar, la seleccionamos, se vuelve de color azul, salvar como, y ese ya es un procedimiento que para todos nosotros ya es totalmente conocido. Solamente direccionamos, en este caso direccionamos, por ejemplo, aquí en la computadora, podemos crear un nuevo folder, creamos el folder de test imágenes, y vamos a darle un nombre, imagen 1, y podemos guardar la imagen con el formato que nosotros queremos, en JPG, en formato TIFF, PNG, etc. En este caso, el formato que se va a seleccionar va a depender va a variar según el peso que nosotros queremos dar a la imagen. Formatos en TIFF, las imágenes son un poquito más pesadas, pero tienen una mejor resolución. Entonces, tenemos que sopesar esto para, digamos, seleccionar el tipo de formato con el que queremos guardar la imagen. Yo lo voy a guardar en JPG, salvamos. Minimizo aquí, voy a minimizar todas las ventanas. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos 3 imágenes y tenemos la foto ya en la computadora. Una vez que está la fotografía en la computadora, nosotros retornamos al software, retorno aquí la flecha para atrás, vuelvo a los cortes multiplanares y aquí sí puedo movilizar mi volumen, vuelvo a la herramienta aquí en visualización, en este caso la caja de herramientas de visualización, roto la imagen y ya no importa la imagen de fondo y el texto, ya capturé, ya no tengo que preocuparme con esa relación. Puedo incluso eliminar ese texto. Entonces selecciono el texto y solamente con la tecla eliminar del teclado vamos a sacar ese texto sobre la imagen.
y continúa entonces la evaluación. Eso es lo que nosotros vamos a realizar como procedimiento constantemente cada vez que nosotros hagamos una relación imagen con algún texto, alguna flecha, alguna medida, etcétera, etcétera. Porque si nosotros cambiamos o rotamos la imagen o hacemos alguna alteración en la imagen, como les digo, las estructuras, características, los detalles que coloquemos sobre la imagen no se mantienen si la imagen es navegada o es rotada. Entonces, ahí debemos tomar en cuenta esta información para hacer capturas estáticas. Toda vez que que coloquemos alguna información adicional a la imagen, hacemos ese procedimiento que les acabo de enseñar. Muy bien. Continuamos entonces con la siguiente caja de herramientas. Visualización, medidas, las de segmentación, las vamos a ver al final porque son básicamente herramientas que se utilizan en el 3D. Pero vamos a ver más adelante, ya específicamente con la evaluación de los senos maxilares. Y voy nuevamente a la opción Reset, otra vez Reset, y automáticamente todo retorna a la posición original, como les expliqué. Output, ya saben que para qué es lo que utilizamos. Las herramientas de tareas, en este caso, son básicamente utilizadas para lo que se relaciona a aplicación del software con implantes, articulación temporomandibular, patología también se puede hacer, pero nosotros indicamos principalmente la evaluación de aspectos patológicos, senos maxilares y anatomía en general, básicamente con la evaluación de las imágenes multiplanares, que son estas 3 ventanas, adicionales a las cuales tenemos el 3D. ¿Ok? Entonces, en este caso, las herramientas que vamos a utilizar específicamente para el campo de seno, para la evaluación de senos maxilares, van a ser justamente las herramientas propias de cada ventana en los cortes multiplanares. Entonces, una vez hecho este repaso de las herramientas con las que podemos hacer esta evaluación, vamos a ver básicamente ahora a orientar nuestra evaluación a los senos maxilares. Muy bien, entonces los senos maxilares, como sabemos, forman parte de un grupo de estructuras anatómicas que son los senos paranasales, los cuales a su vez guardan relación con las estructuras de las fosas nasales. Entonces, forman parte o son cavidades, en este caso los senos maxilares o los senos paranasales son cavidades neumatizadas. ¿Por qué neumatizadas? Porque contienen aire en su interior que se forman básicamente de la unión de estructuras óseas que conforman los huesos de la cara y los huesos del cráneo. Entonces, esas estructuras huecas anatómicas que se forman, básicamente tienen diferentes funciones, no es el foco entrar aquí a conceptos básicamente, pero con una de las funciones que justamente tiene la presencia de estos senos maxilares es disminuir el peso de la cabeza o de todo el complejo cráneo-facial. Entonces, en este caso, las estructuras, al estar llenas de aire para disminuir el peso de la cabeza, vamos a tener que evaluarlas en función al contenido. Entonces, una de las evaluaciones que nosotros vamos a hacer de los senos paranasales, en este caso, particularmente los senos maxilares, es evaluar primero el contenido. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la evaluación inicial? Navegando dentro de todo el volumen que nosotros tenemos, tenemos que recordar que el objeto de interés que tenemos ahora son los senos maxilares. Entonces, los senos maxilares deben estar incluidos en nuestro volumen de adquisición. Y como les digo, que los senos maxilares forman parte de los senos paranasales, estos en realidad deberían ser evaluados en conjunto. Es decir, que cuando nosotros hagamos la adquisición o la solicitación, del volumen tomográfico, deberíamos solicitar que no solamente sean evaluados los senos maxilares, sino todo el complejo de los senos paranasales y también la porción de las fosas nasales, porque son estructuras que están interrelacionadas entre sí como parte de su estructura anatómica o su relación anatómica. Entonces debemos evaluarla en conjunto. Y para esto, entonces, la tomografía, el campo tomográfico adquirido, debe englobar todas estas estructuras. Entonces, ¿qué tamaño de campo va a ser el ideal para hacer la evaluación de los senos paranasales o los senos maxilares? Específicamente, básicamente un campo mediano que abarque todo el tercio medio y superior de la cabeza, si es que lo alcanzara, según el tamaño del tomógrafo, la marca del tomógrafo. Esos campos medianos pueden abarcar toda esta porción de tercio medio y superior, o en su defecto hacer la adquisición como para ortodoncia, es decir, toda la cabeza del paciente, que sería el tamaño más grande de volumen tomográfico que se pueda adquirir según los aparatos o las marcas de aparatos tomográficos que se tengan en el mercado. Se tiene que adquirir
todo el segmento que abarque la estructura, en este caso, de los senos maxilares y los senos, hasta los senos frontales, es decir, todos los senos paranasales. Entonces, una vez que tenemos esta adquisición, vamos a hacer la navegación. Y como les digo, comenzamos con la navegación en la parte superior, siempre desde la parte superior. En cada vista vamos a hacer la navegación considerando los 3 planos del espacio. En el caso de la ventana coronal, vamos a navegar desde la parte más superior con las líneas de orientación. Estas líneas de orientación, repito, como lo vimos ya anteriormente, nos permiten navegar verticalmente según cada ventana. Cuando yo navego la línea vertical en la ventana coronal, estoy navegando sobre la ventana sagital. Vean la ventana en paralelo, está aquí, la sagital, ¿ven? Voy navegando en la ventana sagital. Si manipulo la línea horizontal de la ventana coronal en la cual me encuentro, ¿qué es lo que manipulo? La ventana sagital. Perdón, la ventana axial. O sea, voy navegando en los cortes axiales. Y vean aquí esta línea, ven esta flecha, miren como cuando yo posiciono el mouse sobre la línea horizontal, vean que aparece una flecha de color rosa grande, ¿no? ¿Ven? En la parte inferior, en esa ventana. ¿Qué nos indica esa flecha? Nos indica que los cortes tomográficos que yo voy observando en la ventana axial corresponden justamente a la parte inferior de esa línea. Es decir, nos muestra los cortes tomográficos correspondientes a la parte inferior de la línea. Entonces vamos navegando y vamos observando milímetro a milímetro todos estos cortes o todas las imágenes que conforman el volumen tomográfico en la vista axial. Y esto mismo lo vamos a repetir en la vista sagital. Vean aquí, la línea, ya también la flecha aparece en el sentido hacia delante de la línea vertical. Y también aquí en la línea o en la línea horizontal, la ventana sagital, para evaluar los cortes axiales. Ya en la ventana sagital, nosotros podemos evaluar igual. La línea vertical corresponde a la vista sagital y la línea horizontal corresponde a la vista coronal. También podemos manipular simultáneamente dos líneas de orientación, de tal forma que puedo navegar simultáneamente, para la redundancia, en la vista coronal y sagital, en la vista axial y sagital, o en la vista coronal y axial. Entonces, eso lo puedo hacer simultáneamente manipulando o navegando en las 2 líneas al mismo tiempo. ¿Cómo se habilita esta acción? Colocando el mouse lo más próximo a la intersección, aparece ese círculo, aparece la flechita o la cruz, perdón, y arrastro el mouse en dirección de la estructura que quiero evaluar. Una vez que se ha manipulado mucho el volumen o ya lo tenemos, digamos, un poco más girado, invertido, etcétera, para reposicionar vamos aquí a la opción Reset, una vez más Reset, y volvemos a la posición original de adquisición. Entonces, estando en esta posición, ya habiendo navegado todo el volumen, hacemos el reconocimiento, como les decía, primero de la imagen que estamos evaluando, en este caso los senos maxilares. Y reconocemos primero el color. Vamos a buscar el color de vamos a identificar, perdón, la estructura de los senos maxilares. Aquí tenemos, comenzando en la porción más superior, nos encontramos primero con los senos frontales. Ahí tenemos los senos frontales. Y lo ubicamos o lo identificamos en los 3 planos del espacio. Siempre vamos a evaluar una estructura anatómica en tomografía en los 3 planos del espacio o en los 3 cortes. Ahí tenemos los 3 cortes que están en el centro de los senos maxilares, del seno frontal. Encontramos incluso algún tabique intersinusal, vamos a hacer reconocimiento de estructuras. Luego descendemos y encontramos primero las celdillas, nos encontramos con las celdillas etmoidales. ¿Dónde las ubicamos? Aquí las vemos en la vista axial y aquí en la vista coronal. Y si yo me coloco en el lado derecho, vamos a ver aquí las celdillas etmoidales del lado derecho y las del lado izquierdo. Entonces sabemos que las celdillas etmoidales están distribuidas como anteriores, medias y posteriores. Las celdillas etmoidales posteriores son las que están más en relación ¿con qué seno? Con el seno paranasal esfenoidal. Y aquí tenemos entonces el seno esfenoidal, lado derecho y del lado izquierdo. Entonces estos senos esfenoidales, vamos a hacer también la evaluación de los senos esfenoidales y siempre reconociendo qué características. Primero identificamos la densidad basada por el color. Entonces, ¿qué colores son los senos? Como les decía, imágenes hipodensas, de color negro, color oscuro. Entonces, en cuanto voy navegando, ya en la vista nuestra ya tiene que ir identificando esa característica. Primera característica a evaluar, el color.
Segunda característica a evaluar, el contenido. Deben estar totalmente vacías. No son estructuras que deban tener contenido. Entonces, y si es que encontráramos algún contenido, como en el caso de los senos maxilares, la literatura define que el engrosamiento de la mucosa de los senos debe ser máximo hasta 3 milímetros. Más superior a este valor de 3 milímetros, ya estamos dentro de un cuadro de una mucositis, es decir, una inflamación de la mucosa que recubre estos senos paranasales. Entonces debemos hacer este reconocimiento en tomografía. Lo ideal es que estén totalmente vacíos, como una variante de esta estructura sin contenido, máximo en un engrosamiento de mucosa de 3 milímetros es lo que debemos reconocer o deberíamos identificar. Pasado a esto ya estamos dentro de un cuadro de mucositis, ya que ya es una respuesta inflamatoria, algún proceso en los senos paranasales, o ya de repente un cuadro instaurado de una sinusitis cuando es mayor, o según las características ya propias de patología inflamatoria que puedan presentar estos senos paranasales. Entonces, siempre partimos de primero de la densidad, color, luego del contenido. No deben contener, deben ser estructuras totalmente vacías, ¿ok? Luego partimos y seguimos en la navegación. Descendemos y encontramos entonces los cornetes. Aquí vamos a ver los cornetes. Vean, estamos a nivel de los cornetes superiores, medios e inferiores. Y ya incluso desde los cornetes superiores ya tenemos un esbozo en la vista axial de los senos maxilares. Ahí tenemos los senos maxilares. Y entonces, como foco de nuestra charla el día de hoy, hacemos el tercer reconocimiento de las características, o la tercera característica que debemos evaluar, que es integridad. Entonces, ¿qué debemos evaluar? En este caso, la integridad de las paredes de la estructura anatómica que estamos evaluando. En este caso, los senos maxilares. Debemos evaluar la integridad de sus paredes. Para esto, una vez más, reconocer los reparos anatómicos o las características anatómicas. ¿Qué paredes forman o qué huesos conforman la pared anterior del seno maxilar? ¿Qué huesos conforman la pared posterior? La pared anterior aquí. Anterior, la pared posterior, la pared medial. ¿Cuál es su relación? ¿Con qué estructura se relaciona con la pared medial? Aquí básicamente, como lo estamos observando, con las fosas nasales. Entonces, la pared medial de las fosas nasales corresponde a la pared lateral, la pared medial, perdón, de los senos maxilares, corresponde a la pared medial de los senos de la fosa nasal. No, perdón, la pared medial de los senos maxilares corresponde a la pared lateral de la fosa nasal. Entonces, esta relación es la que nosotros debemos evaluar, la integridad, que esta pared esté totalmente íntegra y continua en toda su extensión. Vamos a poner aquí la tecla Enter para desaparecer las líneas, y navegamos entonces y vemos la integridad de esta pared en toda su extensión. Ahí la reconocemos, perfecto. Ahora, el seno maxilar o los senos paranasales en general, como les digo, tenemos que evaluar como tercera característica la integridad de todas sus paredes. Sin embargo, existen una parte específica de sus paredes que tienen comunicación entre sí, y eso se denomina recesos o estructuras o áreas, perdón, de drenaje de los senos paranasales. Entonces, por ejemplo, en el seno maxilar tenemos esta región que tiene, vean aquí, que se denomina complejo osteomeatal. Entonces vean, como les digo, ¿qué es lo que debemos identificar? Básicamente que todas las estructuras que las paredes estén, como habíamos dicho, que estén totalmente íntegras, es decir, totalmente cubiertas. Sin embargo, cada seno paranasal tiene su área de drenaje, como aquí lo observamos entonces en el seno maxilar. ¿Observan? Esta entrada, voy a dar un zoom a la imagen. Aquí está, para el lado izquierdo, esta entrada se denomina, es lo que da inicio al complejo, la entrada del complejo osteomeatal. Es el área por el cual va a haber un drenaje de toda la mucosa que se forma en el seno maxilar. Va a drenar por ese lado, por ese segmento, y toda la mucosa que se forme en esta estructura va a desembocar justamente en el meato nasal medio, y ya posteriormente para hacer digamos, la eliminación de toda esta mucosa hacia las vías respiratorias, hacia la vía digestiva, perdón. Entonces, en este caso, vamos a hacer la evaluación de la integridad de las paredes de los senos maxilares, y también vamos a ver la integridad del complejo osteomeatal, es decir,
debemos identificar y verificar de que no exista ningún tipo de obstrucción de este complejo osteomiatal o que no esté reducido o que no esté totalmente obliterado este complejo osteomiatal. ¿Qué puede pasar? Que por alguna patología inflamatoria se produzca la acumulación del engrosamiento de la mucosa en esa región y se pueda obstruir el seno maxilar. Podemos encontrar y deberíamos identificar esa estructura y relatarla en el informe, o si es que hacemos alguna identificación de alguna característica parecida. Entonces, siempre debemos evaluar integridad de paredes del seno maxilar y también integridad del complejo osteomiatal. Verificar, en este caso, la permeabilidad del ósteo, del infundíbulo y de todo el pasaje que tiene este hacia el cornete nasal medio para su drenaje, con su drenaje adecuado y una función, para realizar una función normal de esta estructura, de esta fusión de estructuras, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos evaluar. Tercer punto, integridad de estructuras. Seno maxilar y sus complejos osteomiatal o, en este caso, estructuras de recesión o de drenaje, sus recesos para el drenaje del contenido de los senos paranasales. Y asimismo, cada seno paranasal, o cada seno, en este caso frontal, las celdillas etmoidales, anteriores, medias y posteriores, y el seno esfenoidal, tienen sus estructuras de drenaje o de recesión, donde van a eliminar toda la mucosa que se va formando, como dentro de un proceso fisiológico normal, se va formando mucosa dentro de los senos paranasales. Pero esta mucosa que se va formando se va drenando dentro de un proceso fisiológico normal. Entonces, para este drenaje de la mucosa es que debe haber un área de eliminación. Y este área de eliminación justamente son sus recesos. Entonces, debemos reconocer anatómicamente el seno que estemos evaluando, el seno paranasal, sea frontal, maxilar, esfenoidal o celdillas etmoidales, y reconocer el área donde éstas drenan hacia los cornetes nasales, hacia los meatos nasales para su posterior eliminación. Eso debemos reconocer como parte de los reparos anatómicos normales. Y también esas mismas estructuras tienen variantes anatómicas. Entonces debemos reconocer también cuáles son las variantes anatómicas que tienen estos recesos o estas áreas de drenaje de las estructuras de los senos paranasales. Todo eso dentro del primer paso de la identificación de imágenes, el reconocimiento de estructuras. Una vez que hemos reconocido las estructuras, las describimos. Entonces describimos si es que encontramos falta o presencia de alguna estructura en el contenido de la imagen, de los senos paranasales, o si encontramos una irregularidad de paredes o una pérdida de estructura en las paredes de los senos maxilares o de los senos paranasales, lo vamos describiendo. Entonces, primero reconocemos, luego vamos describiendo y posteriormente llegamos a la inferencia con el diagnóstico. ¿Qué puede ser la suma de toda esa información? ¿Qué puede ser que esté condicionando como diagnóstico de los senos paranasales o de la estructura que estamos evaluando? Entonces, continuamos con el tercer punto, que era integridad. Y el cuarto punto vamos a ver la relación con las estructuras adyacentes. Y en esta relación con las estructuras adyacentes hablamos principalmente de la relación con la porción de los procesos alveolares. Entonces sabemos que el piso del seno maxilar está formado básicamente por los procesos alveolares del hueso maxilar. Entonces, y es en esta relación justamente del piso del seno maxilar con los dientes o con los procesos alveolares en los que se dan inicio a la mayoría o a la mayor prevalencia de procesos inflamatorios que se presentan en los senos maxilares. Entonces, debemos evaluar paso a paso o uno por uno esta relación que existe de los dientes posteriores con el piso del seno maxilar. Entonces, en este caso vamos a identificar primero el diente que estamos evaluando o que estemos evaluando. Comienzo aquí, voy a alterar el eje. Para alterar el eje, recuerden, de las líneas de orientación, coloco el mouse en la parte más extrema de las líneas. Aparece esta doble flecha curva, presiono un clic y simplemente roto en dirección a la cual yo quiero que vayan las líneas de orientación. Aquí estoy girando. ¿Por qué hago esta rotación? Porque toda estructura debe ser siempre evaluada en su mayor eje o siguiendo el eje de la estructura. No podemos evaluar la estructura anatómica si no seguimos sus ejes de rotación. Voy a eliminar esta flecha, la selecciono y con la tecla de eliminar del mismo teclado. Muy bien, entonces identifico primero la pieza dentaria, voy a identificar sus raíces y veo la relación entonces que existe de esta pieza dentaria con el seno maxilar. Identifico lámina dura, puedo hacerlo en la vista axial o en la vista sagital o también en la vista coronal.
Identifico lámina dura y debo verificar que la lámina dura esté íntegra en toda la estructura. Identifico también qué otra estructura anatómica puedo identificar. El espacio del ligamento periodontal también puedo identificar para que esté íntegro dentro de acompañando toda la estructura anatómica del diente. Puedo identificar. Y paralelo a eso, tengo que estar identificando ya. Coloco la vista aquí en la ventana sagital, lógicamente para ir identificando también que la cortical del piso del seno maxilar también presente integridad. Entonces voy navegando y voy verificando todas las estructuras que les digo. Reparos anatómicos del diente, reparos anatómicos del seno maxilar en una sola vista. Yo ya voy navegando y voy evaluando todo este conjunto de características. Al principio se les va a hacer un poco difícil. De pronto comenzamos primero, nos centramos solo en la evaluación de los dientes. Entonces evaluamos la lámina dura, espacio del ligamento periodontal, la integridad de las raíces, etc. Ya después, en una segunda pasada, evaluamos lo que se refiere a las estructuras anatómicas del seno maxilar. Corticales, integridad de paredes, engrosamiento, si hay presencia de engrosamiento de membrana, o también si hay presencia, por ejemplo, en este caso de la cortical, si es que tiene algún aumento de tamaño, si es que está expandida, si es que está íntegra, etc. Vamos a concentrarnos primero individualmente según las características. Primero el seno, luego los dientes, etc. Una vez que tengan la práctica necesaria, en una sola navegación ustedes ya van a ir viendo todas las estructuras en un conjunto y engloban ese conocimiento para llegar a un diagnóstico general. ¿Okay? Entonces, poco a poco van a ir practicando y eso se le va a hacer más fácil el reconocimiento, sumando toda la información, primero de dientes, de seno, etc. Ya en el software van a ir navegando y la práctica que realicen les va a permitir hacer una suma de información de las imágenes, de las características que nos presenta la imagen en un solo momento. Suman toda esa información, en conjunto evalúan, ya hacen la evaluación en 2 cortes, que ya una vez que tengan más práctica también lo van a conseguir realizar, hacen la evaluación en 2 cortes y evalúan en un mismo plano, en 2 ventanas, evalúan las mismas características. Entonces yo voy, por ejemplo, navegando en la ventana sagital y en la ventana axial, perdón. En la ventana sagital y en la ventana axial yo ya voy navegando la misma característica. Voy a evaluar entonces mi ventana sagital y axial. Voy a ir evaluando las características propias del diente y las características propias que debo encontrar en el seno maxilar. Muy bien. Entonces, con esta navegación diente por diente realizo la evaluación, que es el 4.º ítem a evaluar en los senos maxilares, la relación con las estructuras adyacentes. Pues aquí las estructuras de los dientes son las principales, como les digo. Esta relación es la principal que nosotros debemos descartar la presencia de alguna alteración en el seno maxilar que sea de origen odontogénico. Es decir, que alguna patología o alguna alteración en las piezas dentarias nos condicione a una reacción de la mucosa o alguna alteración dentro del seno maxilar. No solamente patología inflamatoria, sino también de repente de patología de origen quístico u origen tumoral que pueda estar presente en las piezas dentarias, que puedan ser de origen odontogénico y que puedan estar involucrando o invadiendo en el al seno maxilar. O en su defecto, de repente, patologías que son propias del seno maxilar, en este caso tumores del seno maxilar, y que puedan estar saliendo de invadiendo la región de los procesos, la porción ósea de los procesos alveolares. Entonces debemos saber exactamente cuál es el origen, si parte del diente la alteración en el seno maxilar o si parte del seno maxilar. Para esto es importantísimo hacer, como les digo una vez más, reconocimiento de integridad de estructuras, de los dientes, de los senos o cualquier estructura que esté relacionada al seno maxilar. ¿Okay? Entonces eso debemos reconocer. Posteriormente, una vez que reconocemos, como en este caso aquí, ya vemos una alteración en el seno maxilar. Vean, habíamos dicho que el primer punto era la densidad a evaluar. ¿Qué vemos? Que en el lado derecho tenemos un seno totalmente oscuro y en el lado izquierdo ya tenemos un seno que tiene un contenido en su interior. Vemos una imagen isodensa en el interior del seno maxilar. Esta imagen la tenemos que corroborar en los 3 planos. Me posiciono sobre la imagen y vemos que esta misma imagen la tenemos en los 3 planos. Es una imagen isodensa, entonces que nos indica que sí está dentro del seno maxilar. Evaluamos, entonces, que hay cambio de densidad, hay contenido en el seno maxilar. ¿Qué evaluamos después? La integridad de las paredes. Entonces vemos
en la vista, voy a navegar aquí en la vista coronal, voy a eliminar las flechas y vemos entonces la integridad del piso. Vemos la cortical aquí, esta imagen más blanca que representa la cortical del piso del seno maxilar, la vemos que está continua. Entonces no hay ninguna asociación entre este contenido con el medio externo del seno maxilar. Eso significa que este contenido se encuentra únicamente dentro del seno maxilar, o sea, proviene específicamente de su interior. Entonces, una vez que tengo esta evaluación, puedo realizar también la medida. Y vamos a ver entonces, vamos a ver cuánto mide esta estructura propiamente. Para la medida simplemente voy a retornar. Para hacer medidas es importante padronizar de la mejor forma el volumen, o sea, buscar la posición más padronizada del volumen, porque si yo movilizo de repente el corte tomográfico un poco, voy a obtener una medida. Cambio de esta posición, puedo obtener otra medida. Entonces la idea es padronizar de la mejor forma la posición del volumen y esta padronización hacerla reproducible, es decir, repetitiva en toda evaluación que nosotros realicemos. Entonces voy a colocar aquí al centro del seno maxilar, en la vista axial, y ahí entonces voy a realizar el arrastre de las líneas en dirección a la imagen que hemos encontrado. Y ahí es donde yo me coloco al centro de esta imagen y voy a realizar la medida. Vamos a ver aquí con la medida de la flecha, de la regla, y realizo entonces la medida de esta estructura. Vemos entonces que en el plano coronal tenemos una medida aproximada de casi 1 centímetro. Entonces, 1 centímetro ya nos dice la literatura que más de 3 milímetros ya consideramos una reacción inflamatoria de la mucosa del seno maxilar. Entonces, aquí estaríamos ya con un engrosamiento franco de la mucosa del seno maxilar que podría ser parte de un proceso de sinusitis. Ahora, el proceso de sinusitis nosotros no podemos garantizar a menos que tengamos la clínica del paciente. Y aquí es una característica que vamos a reforzar toda vez que hacemos las charlas, lo estamos diciendo, que toda evaluación de un examen complementario imagenológico debe estar básicamente direccionado según la evaluación clínica que hayan realizado sus pacientes. Entonces, si su paciente presenta alguna alteración con sintomatología o alguna característica en las estructuras dentarias que puedan estar condicionando alguna repercusión en el seno maxilar, debe ser indicada como una característica a tomar en cuenta para la evaluación de las imágenes tomográficas o de los exámenes radiográficos. Entonces, toda vez que nosotros realizamos la evaluación tomográfica, siempre debemos tener la información clínica con la que el paciente acude a la consulta para hacer la evaluación por imagen. Siempre debe haber esta relación. Muchas veces estos engrosamientos son encontrados como hallazgos radiográficos o hallazgos imagenológicos. Y otras también el paciente ya acude con una sintomatología, con cuadros de sinusitis o con tratamientos previos de sinusitis. Entonces nosotros debemos realizar la relación que existe entre lo que estamos encontrando, sea como un hallazgo o como respuesta al cuadro clínico que tiene el paciente. Entonces siempre es importante hacer la relación clínica, que es la evaluación inicial y fundamental, bajo la cual nosotros vamos a hacer el direccionamiento de la elección del tipo de imagen y también la evaluación de la tomografía cuando sea esta seleccionada para la evaluación de los senos paranasales. En este caso, la evaluación de los senos paranasales, además, tomográficamente, lógicamente que va a ser la herramienta padrón oro para la evaluación. Nosotros podemos partir de una imagen bidimensional, sin embargo va a ser la tomografía la que nos permita realizar una evaluación específica y con total acuracia de las estructuras anatómicas del complejo de los senos paranasales. Si bien cuando nosotros encontramos alguna imagen como un hallazgo imagenológico en una imagen bidimensional que pueda ser adquirida no con fines de evaluación a senos maxilares, pero por algún otro motivo, y encontramos alguna condición alterada, idealmente debemos realizar una evaluación tridimensional que con acuracia nos va a permitir determinar qué estructura está siendo presentada en los senos maxilares o en los senos paranasales, o si existe o no realmente alguna alteración. Cuando es encontrado un hallazgo o cuando la indicación específica no es de senos maxilares. Ya por otro lado, cuando hay una especificación o una indicación específica para evaluación de los senos maxilares, es necesario e ideal partir directamente de una imagen tridimensional. Ya no sería conveniente iniciar el examen con una imagen bidimensional, sino iniciar luego el examen con una estructura o con una herramienta tridimensional, como en este caso sería una COMBIN.
Eso sería el protocolo de realización ideal para esta evaluación. ¿Okay? Entonces aquí, una vez más, volviendo al tema, a la parte del diagnóstico que vamos a encontrar aquí, relacionamos este engrosamiento a un proceso de sinusitis solo si tenemos la clínica del paciente. Si no tenemos la clínica del paciente, solamente lo relatamos como un engrosamiento, podemos indicar la espesura del engrosamiento, el aproximado, porque estas son medidas aproximadas, porque no tenemos una medida real, porque también estamos evaluando solamente uno de los cortes. Es una medida aproximada del engrosamiento, y que puede estar asociado a un cuadro de sinusitis. En este caso se tendría que evaluar clínicamente a profundidad al paciente. ¿Okay? Aquí puedo entonces, una vez que realizo la medida, puedo tomar una fotografía, puedo hacer capturas estáticas, etcétera, y elimino la imagen. Una vez que he terminado entonces de hacer la medida, hago la navegación de las estructuras y recorro una vez más la relación, evaluando la relación con las estructuras adyacentes. ¿Qué otra característica también podemos encontrar para la evaluación? Por ejemplo, presencias de iatrogenias. En este caso, en tratamientos de conductos de las piezas dentarias, donde haya extravasamiento de material de obturación, etcétera, dentro del contenido del seno maxilar, o en el caso de cirugías también, en las cuales se proceda o por algún error, etcétera, se realicen procedimientos de comunicaciones bucosinusales. Es importantísimo evaluar en este caso que no haya ningún contenido, que no haya como parte del procedimiento, que no haya una invasión de alguna raíz o de la pieza dentaria dentro del seno maxilar, que ya lógicamente va a complicar un poco más el procedimiento, pero que es necesario hacer ese tipo de evaluación tridimensional para reconocer esta condición. O en el caso, por ejemplo, de colocación de implantes, que ya nos ha pasado observar contenidos del seno maxilar con los implantes dentarios que están o parcialmente o totalmente incluso dentro del seno maxilar, que van a con esto definitivamente, si es que se encuentra y si es que se deja como parte de la estructura o del contenido del seno maxilar, va a condicionar futuramente a problemas inflamatorios o incluso infecciosos del paciente, ya con cuadros dolorosos, ¿no? Con sintomatología. Entonces, es importante hacer la evaluación de todo este conjunto para determinar básicamente, para realizar la evaluación de los senos maxilares. Entonces, parte de la evaluación del seno maxilar por un hallazgo imaginológico, donde no sabíamos qué es lo que contenía en el seno maxilar, por ejemplo, una calcificación, una calcificación en el seno maxilar, que sería un antrolito, que son ya cuadros de mayor cronicidad de procesos inflamatorios del seno maxilar, o una iatrogenia, por ejemplo, con el caso de tratamientos dentarios, o colocación de implantes, cirugía, etcétera, o también patología quística o tumoral, que puede o no ser de origen odontogénico. Entonces puede partir del diente, o que puede ser propiamente patología tumoral, que sea propia de los senos maxilares o de los senos paranasales. Entonces debemos reconocer todas estas características para hacer la evaluación de estas estructuras anatómicas. Y ya para finalizar, vamos a ver también que podemos hacer una evaluación adicional a estas imágenes multiplanares con las vistas 3D. Sin embargo, en el caso de los senos paranasales, debemos recordar que los senos maxilares está formado por paredes bastante delgadas. Entonces, estas paredes bastante delgadas no nos van a permitir reconstrucciones tridimensionales adecuadas, sobre todo en la pared que corresponde a la porción anterior, la pared anterior del seno maxilar. Entonces, vemos que aquí esas estructuras, vamos a habilitar aquí la herramienta, recuerdan, esta barra inferior, Fine Tuning, que nos permite habilitar las herramientas del 3D. Voy a darle va a aparecer mayor densidad de estructura ósea, pero ven que al mismo tiempo, a pesar de dar mayor densidad al hueso, para que aparezca mayor cantidad de estructuras, sigo perdiendo aquí, o sigue sin aparecer las estructuras anatómicas o la pared anterior por completo. ¿Por qué se da en esas cavidades? Porque la espesura del hueso no permite hacer una reconstrucción adecuada del volumen. A esto se denomina efecto del volumen parcial, que es una alteración propia de la renderización o la reconstrucción tridimensional de las imágenes tomográficas de estructuras que tienen baja, no densidad, sino estructuras bastante finas. Entonces no las reconoce, o el algoritmo del propio software pierde esta información, digamos, algorítmica, numérica, matemática, y no permite reconstruirla en su totalidad.
Entonces, si nosotros basamos nuestro diagnóstico o nuestro reconocimiento de estructuras y descripción de estructuras solamente con la imagen tridimensional, vamos a tener un diagnóstico erróneo, equivocado. Podemos decir que hay una falta de integridad en la pared anterior cuando en realidad no es así. Entonces, ¿cómo confirmamos esto? Vamos aquí al seno maxilar en las vistas paranasales, en las vistas, perdón, multiplanares, y vamos a hacer la navegación en la vista axial. Comenzamos entonces de la porción más superior del seno y vamos descendiendo y vemos que hay una completa integridad. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí el canal nasolacrimal, el canal nasolacrimal. Vamos descendiendo y continuamos en la porción media del seno maxilar. Sigue habiendo total integridad en el seno, en la pared anterior del seno, hasta la porción más inferior, donde vemos que toda la pared entonces del seno maxilar, en la porción anterior que nos muestra la imagen tridimensional que faltara, que pareciera que faltara estructura, la vemos con total integridad. Entonces ahí vemos total integridad de estas estructuras y confirmamos entonces que esta imagen que se presenta en la estructura tridimensional es solamente un efecto de volumen parcial, una falta de reconstrucción volumétrica, ya eso es por una cuestión algorítmica del software. ¿Okay? Entonces aquí podemos representar esas estructuras del seno maxilar, podemos segmentar el seno maxilar, vamos a ver aquí con la herramienta esta navajita inglesa, y yo voy a posicionar el seno maxilar, sabemos que está en el cuerpo del maxilar superior, entonces vamos a girar, y vamos a ver qué tanto podemos observar dentro del seno maxilar. Voy a eliminar aquí con esta malla naranja la estructura que quiero que desaparezca, y vemos entonces aquí parte de esta cavidad, ¿no? Ahí vemos parte de la cavidad. No es una estructura que nos permite, el 3D no nos ayuda tanto, a menos que de repente hay un contenido que lógicamente se va a observar mucho mejor, o evaluando las corticales óseas también lo vamos a ver mucho mejor, ¿no? Vamos a ver aquí, vamos a deshacer. Con la flecha aquí recuperamos la estructura. Vamos a ver si es que podemos hacerlo en otra vista. Vamos a eliminar en todo caso, aquí con la navajita inglesa, una vista horizontal. Y vamos a ver aquí la cavidad. Al revés. Vamos a hacer aquí, vamos a eliminar. La porción inferior. Vamos a ver qué es lo que encontramos aquí en la porción superior. Alteramos las densidades. Siempre tenemos que alterar la densidad si es que queremos que se observe mejor las características en el eje, en la vista tridimensional. Vamos a dar un zoom y vemos entonces parte de alguna de las paredes del seno maxilar. Vamos a ver. El problema aquí es que como son estructuras en el 3D, como son estructuras de menor densidad, no se diferencian con tanta precisión como si se diferencia el hueso o las estructuras dentarias, ¿no? Pero con un poco de paciencia podemos manipular las estructuras, siempre con esta barra de fine tuning en la parte inferior, podemos manipular todas las herramientas, en este caso tridimensionales de la porción del seno maxilar. Este software, como les decía inicialmente, no tiene el reconocimiento de la medida de volumen. El software Romexis sí tiene, por ejemplo, una herramienta que nos permite hallar el volumen. Entonces, reconocemos todo el volumen en la vista, en las vistas coronales, sagitales o axiales, y ese volumen se renderiza o se representa posteriormente en la imagen tridimensional. Es una herramienta que te ayuda a identificar y a mostrar de una manera más didáctica esta característica anatómica, ¿no? Entonces se puede utilizar o pueden ustedes seleccionar según la familiaridad que tengan en el uso de cualquiera de estos programas o de estos softwares. Muy bien, yo creo que hasta aquí hemos visto la mayor cantidad de herramientas, el uso y sobre todo las características que debemos tomar en cuenta en el uso de las herramientas aplicadas específicamente a la evaluación de los senos paranasales. Mónica, no sé si hay alguna pregunta. Ya estamos con el tiempo. Sí, doctora, muchas gracias. La felicito por su explicación. De verdad que me gustó mucho ver todo ese repaso de las estructuras anatómicas y las ventajas que brinda el software para hacer el análisis o estudio de senos maxilares. Tengo como una pregunta de la doctora Virna Galindo, que dice, ¿qué tan útil es el uso de las unidades Hanfield o la estadística de la misma en tomografía con BIM para observar mucositis o un quiste de retención mucoso y diferenciarlo de otras condiciones sinusales? Bien, en este caso, bueno, nosotros podemos, aquí voy a ver si es que aparece aquí,
podemos utilizar esta herramienta, sin embargo, no la aplicamos. Particularmente yo no aplico la herramienta para la identificación o para la diferenciación de estructura del contenido que forma parte del seno maxilar. Solamente describimos la imagen isodensa, evaluamos, como les digo, la integridad de las paredes, pero no considero, en mi caso en particular, no considero el número que me representa el software en la densidad de esta estructura para hacer el reconocimiento. Por ejemplo, si se trata de un contenido líquido, de un contenido de grasa o de un contenido, si es hueso, etc. Solamente nosotros hacemos el reconocimiento identificando las estructuras. Si es una estructura isodensa, que lógicamente se va a diferenciar de un contenido hiperdenso, si es una calcificación, por ejemplo, que esté dentro del seno maxilar, la densidad que va a adquirir esta estructura va a ser diferente. Va a tener una densidad más propia, más parecida a un hueso o a una estructura dentaria. Entonces nosotros hacemos esa diferenciación, particularmente hago la diferenciación, perdón, visualmente. No hago el reconocimiento con el valor de la unidad Hounsfield que te puede dar el software, que en realidad no es la unidad Hounsfield, sino es el valor del voxel con el que se reconstruyen esas imágenes y que te puede dar de repente un aproximado, que nos va a dar de repente un valor negativo, un valor más próximo al hueso, un valor específico. Sabemos que el hueso es de 1000, el aire es de -1000 y el agua es de 0. Entonces, según esos valores que te van dando, te pueden aproximar a un contenido, ¿no? El engrosamiento de la mucosa no es un contenido líquido, pero te puede dar digamos, una idea de qué estructura forma parte de este engrosamiento o de esta imagen que estamos observando. Sin embargo, particularmente, repito una vez más, no me baso en esta información numérica, porque no es confiable. La literatura indica que todavía no es confiable. Existe alguna correlación, existen estudios de investigación que están haciendo una correlación entre el valor del voxel que te da la tomografía con BIM con las unidades Hounsfield y ver qué relación existe en proporción entre una y otra herramienta. La literatura dice que en algunos casos puede llegar a ser un 35%, otra un 45%, es bastante variable, todavía no hay nada específico, entonces no la recomiendo como tal particularmente. No sé si se llega a responder la pregunta. ¿Alguna otra duda? ¿Hola? Mónica. Perdón, no había activado. Sí, gracias, doctora. Otra pregunta del doctor Andrew Estrada. Él quiere saber si existe alguna herramienta para guardar todo el volumen de RealScan para evitar estar dependiendo del disco, del CD, donde está grabado. Correcto, doctora, un gusto. Mire, en realidad, realmente no. Si nosotros trabajamos solo con el viewer, el visualizador, no tenemos cómo grabar las imágenes, las características o la evaluación completa, si es que se hace una planificación, etcétera, no se tiene cómo grabar las imágenes en el disco si se trabaja con un viewer. Pero si usted llegara a adquirir o a trabajar con la licencia del propio software, ahí sí se tiene cómo grabar todas las características, todas las reconstrucciones, reformataciones, etcétera, que se realicen en el volumen, sí se guardan. Pero solo si usted tiene autorización o tiene la licencia propia del programa. Si acaso usted está trabajando solamente con el visualizador, no hay ninguna forma de grabar la manipulación que se realice en el volumen. Ok, doctora. Y una última pregunta del doctor Albino Curi. ¿Cómo diferenciar tomográficamente entre quiste de retención mucoso, pólipo sinusal y un engrosamiento simple de la mucosa? Ok. Tomográficamente, vamos a ver. Entre un engrosamiento, los engrosamientos pueden ser de aspectos polipoides, ¿no? Nosotros básicamente vamos a, por ejemplo, en este caso, voy a tomar la imagen aquí. Aquí. Entonces, los engrosamientos normalmente van a ser paralelos a las paredes. Entonces, digamos, los bordes, los contornos de los engrosamientos normalmente van a seguir un curso de formación paralelo a la pared. Entonces, estos contornos siempre van a acompañar paralelamente las paredes de los senos maxilares. Entonces, vamos a ver líneas más rectas dentro de su formación. Ahora, un engrosamiento puede estar asociado también a la formación de pólipo. Entonces, estos se denominan engrosamientos con aspecto polipoide. Ya estos aspectos, estos engrosamientos los vamos a ver entonces en ondas, con aspecto de ondas o cúpulas
en su formación, que van a tener siempre la base más uniforme, paralela, siempre paralela a las paredes del seno maxilar, los engrosamientos polipoides. Ya los quistes de retención mucoso siempre van a tener un origen y un inicio en este caso, el quiste de retención mucoso solamente en el piso del seno maxilar, siempre en el piso. El quiste de retención mucoso nunca se va a formar en las paredes laterales, mediales o en la pared superior, solamente se va a formar en el piso. Y este piso va a tener siempre un punto de origen de formación, digamos que sea este, que no es el caso, va a tener siempre un punto de origen, va a tener siempre un punto de origen en la formación inicial, tenemos luego la cúpula, o el domo, y luego un punto de origen final. Si nosotros observamos que hay engrosamiento fuera del punto de origen inicial de esta cúpula, de este quiste de retención mucoso, en el inicio o al final, en la evaluación de toda la estructura, si observáramos un engrosamiento, no estamos ante un quiste de retención mucoso, sino más bien un engrosamiento con probable pólipo asociado, pólipo sinusal asociado. Y ya el pólipo sinusal propiamente, ese sí se va a poder formar igual, se puede tener el aspecto de cúpula, el aspecto de domo, pero se puede formar en cualquiera de las paredes, no solo en el piso, sino en la pared superior, en la pared lateral, medial, etc. Se puede formar en cualquiera de las paredes. Y puede estar o no asociado al engrosamiento de la mucosa. Y también puede o no, puede tener también ese aspecto, en este caso un aspecto de domo o de cúpula, ¿no? Propiamente parecido al quiste de retención mucoso. Entonces, imagenológicamente, cuando tenemos esta imagen de forma de domo en el piso, sí podríamos sospechar que se trate o de un pólipo sinusal o de un quiste de retención mucoso. Pero si este se encuentra en las paredes, la superior o laterales, solamente estamos dentro de un diagnóstico de pólipo sinusal. Imaginológicamente y clínicamente, bueno, también la sintomatología puede ser diferente, ¿no? El paciente puede sentir de repente obstrucción nasal o puede sentir alguna sensación de que le escurre algo, cuando de repente estornuda, le puede escurrir un poco al estornudo, simultáneamente ahí escurre líquido por la nariz, entonces ahí podría ser que clínicamente esté más relacionado a un quiste de retención mucoso, pero no soy la especialista, es mejor hacer un diagnóstico clínico propiamente. Imaginológicamente, esas serían las características que nosotros tendríamos que reconocer para hacer el diagnóstico, ¿no? En función al diagnóstico va también el plan de tratamiento, sabemos. Entonces, por ejemplo, si estamos dentro de un cuadro de quiste de retención mucoso, sabemos que no existe un tratamiento, es decir, no direcciona un tratamiento o no indica un tratamiento específico propiamente dicho. En este caso, al ser una membrana quística con un falso, en realidad es un pseudoquiste, porque no llega a tener una cortical propiamente. Incluso al hacer solamente la entrada en la cirugía de abordaje, ya se puede romper esta membrana del quiste y no se va a encontrar un quiste propiamente. Entonces, no indican una terapia quirúrgica específica para tratarlo. Entonces, solamente se acompaña el quiste de retención mucoso en el tiempo, ¿no? Porque también no da ninguna alteración de estructuras anatómicas adyacentes. No hay extensión de paredes, no hay ningún tipo de compromiso de las estructuras anatómicas de la integridad del seno maxilar. Entonces, no se indica cirugía. Ya un pólipo nasal sí podría indicarse una cirugía, ¿no? Dependiendo de repente del crecimiento, tamaño, alguna alteración en la padrones respiratorios, etcétera. Ese sí podría indicar, pero para eso el diagnóstico imagenológico y clínico deben ser realizados, ¿no? Muy bien, doctora, muchísimas gracias. En el chat tiene varios mensajes de felicitaciones y de saludos de las personas que están participando en la sesión de hoy. La felicito por su conferencia. Me permite ahora compartir las próximas conferencias que estaremos compartiendo con ustedes la próxima semana. Muchas gracias, doctora Laura. Sí. Claro que sí. Bueno, yo aprovecho para despedirme. Entonces, Mónica, por favor, para dejarlos antes de que tú inicies tu presentación. Muchas gracias por la participación y bueno, esperemos poder pasar todo esto muy pronto y CDI está ya con las puertas abiertas para atenderlos en caso requieran alguna emergencia. Estamos ya a su disposición y esperemos una vez más que esto se pueda resolver muy pronto y bendiciones para todos. Muchas gracias por su participación y atención. Gracias, Mónica. Yo me despido. Gracias. Gracias a usted, doctora Laura. Buenos días. Hasta luego. Buenos días.
Como les decía, gracias a todos por su participación, por compartir con nosotros este ciclo de conferencias, y quería invitarlos a la próxima conferencia que tendremos la próxima semana, el día martes 12 a las 10 de la mañana. Igual la transmisión va a ser vía Zoom. La doctora Braisa Lozano nos va a compartir su experiencia sobre diseño de sonrisa digital. Todas las conferencias están siendo transmitidas a través de Facebook, del Centro de Diagnóstico por Imágenes. Igualmente están siendo grabadas y las pueden ver nuevamente para repasar algunos de los tópicos que los conferencistas estén tratando en el YouTube del Centro de Diagnóstico por Imágenes. Le felicito la iniciativa del doctor Hugo Aguayo Olivares, director del Centro de Diagnóstico, por haber organizado este ciclo de conferencias online, y los invito a que estén atentos a las próximas fechas que pudiéramos publicar. Me alegra mucho ver y saludo a todos los participantes, exalumnos, colegas, doctores referentes de varios países, Bolivia, Argentina, que se han conectado el día de hoy. Les invito, como decía la doctora Laura, a mantenerse en sus hogares. El Centro de Diagnóstico por Imágenes está atento a cualquier solicitud que ustedes tengan vía telefónica. Pueden apartar su cita, si alguno de sus pacientes tiene alguna emergencia, para poder ser atendido en nuestras instalaciones. Entonces, sin más, los dejo entonces para que tengan un feliz día.